¿Cómo están? Eh, Vamos a ir comenzando con nuestra plática de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que se nos unen hoy. Tania sí está, nada más que está desde su teléfono, entonces está ahí donde dice Red de Mujeres Libres, pero está en Puebla, entonces no está, hoy voy a estar presentando yo al pastor Raúl que nos acompaña. Y Tania va a estar grabando y admitiendo gente y, o sea, administrando el Zoom desde su teléfono. Entonces, si quieren, comenzamos. Hola, Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Alguien que quiera comenzar con la oración y ya después presentamos a Raúl y podemos comenzar con lo que Raúl tiene para nosotros. ¿Quién quisiera comenzar con la oración de hoy? De esta nochecita. ¿Escojo yo? Chela, ¿quieres orar entonces? ¿Vienes llegando de México apenas? Ya me bañé. Muy bien. Ya hasta me bañé. Muy bien. ¿Quieres comenzar con una oración, por favor? Ay, me da pena con el pastor Raúl, pero bueno. Adelante. Bueno, vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos, Padre Celestial, el que nos des esta oportunidad, Señor, de poder estar reunidas a través de este medio. Señor, te pido que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir estas enseñanzas, Señor. Te pido que tú seas con el pastor, con las que estamos aquí reunidas, Señor, y que, Señor, todo lo que aprendamos sea para edificación de nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Gracias. Pues tengo el honor, el alto y empinado honor de presentar al pastor Raúl Méndez. Él es pastor de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, la CEMIR, que es de donde pertenece también la red de mujeres. Él es teólogo y es profesor de la comunidad teológica en México, es antropólogo social también y por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Bienvenido, Raúl, siempre con temas controvertidos, controversiales, muy interesantes. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, por la bienvenida y la presentación. Y pues bueno, el tema que vamos a ver hoy, el ánimo de presentar esta información, puedo decir que pues es un ánimo pastoral, es un ánimo de diálogo para tratar de entender un poco nuestra relación con la cultura, que suele ser como un tema crítico, ¿no? En cuanto a la fe, pero también quiero que pueda servir para brindar información puntual de algunas ideas que no son del todo precisas y que muchas veces lo que hacen es fomentar ciertos estigmas o incluso temores. Entonces, esta charla pues tiene ese doble aspecto, tiene una parte informativa, pero pues también en el ánimo pastoral de tratar de encontrar un camino, un modo de diálogo, ¿no? Entre nuestras comunidades de fe y nuestros entornos y contextos culturales. No sé si ya estamos listos, si ya puedo pasar a la presentación o hay algo previo que hacer. No, sí, puedes checar si ya puedes compartir o si no, que Tania nos habilite, por favor. Veamos. Sí, necesito que me habiliten, por favor, para compartir pantalla. ¿Nos apoyas, Tania, por favor? ¿Ya? No. No, aún no. Tania. Es que como estoy buscándolo en el teléfono. Sí. Gracias. Sí, lo que iba a decir, que como está en el teléfono, seguramente no es igual. Pantalla.
No, es que sí es en el... Debe ser aquí. Está acá. O será más fácil hacer host o anfitrión a Raúl. Sí, creo que le voy a hacer anfitrión. Ok. Creo que es lo que me deja desde mi teléfono. Ajá. Ahí está. Excelente. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a iniciar con este tema, pues que es tanto de Día de Muertos como Halloween, entender las características de cada una de estas celebraciones, pero también pues quiero comenzar con algunos aspectos que nos pueden dar un primer acercamiento a partir de la Biblia y específicamente hablando en el Antiguo Testamento. Entonces, quiero hablar sobre el culto a los muertos en el antiguo Israel, algunos de los vestigios que encontramos de este culto en ciertos pasajes de la Biblia. Y quiero comenzar pues diciendo que el pueblo de Israel no se desarrolló en un vacío cultural, sino que pues estuvo anclado siempre a su contexto, a su entorno en donde vivía. Se habla mucho de siempre leer los textos en su contexto y en ese sentido, pues el primer contexto definitivamente no es el contexto doctrinal que nos tranquilizaría pues bastante de las cosas, sino el contexto cultural, el contexto histórico. Y el contexto cultural del Antiguo Testamento es Mesopotamia. Son las religiones cananeas y son los distintos cultos de los vecinos del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, tenemos que leer en esa perspectiva el Antiguo Testamento. El culto a los muertos, como sabemos, pues es una de las principales prohibiciones que encontramos en la Torá. Entendiendo el origen histórico también de la Torá como un producto pues que es realmente del segundo templo. La Torá como la conocemos es producto de una editorialización pues después del regreso del exilio. Evidentemente se nos pone en el Pentateuco como parte de la historia mosaica, pero bueno, esa es la reconstrucción que se hizo de la identidad del pueblo de Israel, documentalmente hablando, y los sustratos y los contenidos que tenemos en la Torá, pues por una parte tienen como antecedentes la codificación de Hammurabi, de la cual bebe muchísimo, también algunas otras legislaciones cananeas, pero hay ciertas partes de la Torá que ya son, digamos, de carácter sacerdotal. Entonces, en ese sentido, hay aquí, digamos, como dice una antropóloga, Mary Douglas, que se ha puesto a estudiar muy de cerca el libro de Levítico, hay como dos niveles. Está el nivel canónico, que también de ese nivel nos habla el teólogo del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, que digamos es la cocina final, la presentación del platillo final del Antiguo Testamento, de corte monoteísta, de corte sacerdotal, con una orientación mesiánica. Pero además de esa superficie, tenemos un sustrato muy plural y muy diverso que nos habla de muchas de las prácticas y creencias que había en el pueblo de Israel antes de que se generara toda esta editorialización. El culto a los muertos es parte de eso. Por ejemplo, ya fuera de la Torá, tenemos un pasaje sumamente famoso, Primera de Samuel, capítulo 28, en donde Saúl, pues desesperado porque ya está a punto de perder su reino, acude con una pitonisa, acude con una adivina, le podríamos llamar incluso una chamana o espiritista, para que traiga de la muerte a Samuel y pueda pues pedirle algún consejo y apoyo, porque recuerden ustedes que Samuel fue el padre espiritual de Saúl, él fue el que lo ungió, fue el que le dio el nombramiento de rey, pero quien también pues le declararía su derrota una vez que Saúl peleando contra los amalecitas, pues infringió la ley y además posteriormente tomará el mando sacerdotal, ¿no? Una usurpación de poderes. El pasaje de Primera de Samuel nos dice que Samuel
fue regresado a esta tierra, el espíritu, la sombra de Samuel, regresado a esta tierra por la adivina de Endor. Incluso se nos va narrando, ¿no? Dice la adivina de Endor, estoy viendo una muchedumbre y cómo van subiendo. Evidentemente venían subiendo del Seol, de las profundidades. Nuestra perspectiva actual, que es muy moderna, científica, muy racional y pragmática, descarta por completo y como ilógico la posibilidad de que los muertos regresen. Pero eso no es bíblico, eso es de nuestro pensamiento contemporáneo, ¿no? Nosotros que creemos en la resurrección de Jesús, pues caeríamos en una contradicción grave, ¿no? Diciendo que los muertos no regresan. Entonces, esta idea de que los muertos están, pues es parte del proceso de secularización del pensamiento, que incluso ciertamente el protestantismo contribuyó bastante, pero en la época moderna, en el pensamiento semítico, era muy distinto, no tenían ese tipo de nociones que hoy nosotros tenemos. Entonces, si nosotros analizamos con calma el texto, Primera de Samuel, y si quieren, capítulo anterior, capítulo posterior, todo el análisis que pudiéramos hacer de contexto, nunca se niega que realmente haya sido Samuel quien regresó. Únicamente lo que nos enteramos es que Samuel se enoja con Saúl por haberlo inquietado y que le reitera pues que ya su reino está a punto de terminar. Se lleva una reprimenda por la necromancia que acaba de realizar. Necromancia es la consulta a los muertos, pero no se dice que el acto fuera imposible, solamente que estaba prohibido. Tenemos que lidiar, insisto, entre lo que dice la Biblia y nuestros prejuicios. Yo he leído interpretaciones de este pasaje que hablan de alucinaciones o incluso uno muy curioso que aparece en este famoso libro de esta secuencia de libros, ¿no? De El pueblo de la promesa, en donde se dice que fue un acto de telepatía, ¿no? Que la divina le pasó su mente a Saúl. No, en realidad, bíblicamente hablando, culturalmente hablando, no había ningún impedimento para que fuera Samuel el que efectivamente regresara de los muertos, porque los hebreos sí que creían que eso era posible. Tan creían que eso era posible que por eso lo prohibían. Uno no prohíbe algo que no sea posible. Basta con leer el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito y todas las codificaciones que prohíben algo es porque es posible cometer ese acto. Entonces, no era imposible, sino que estaba prohibido, pero la creencia existía. Otro pasaje es Isaías 8:19. En este pasaje de Isaías se nos habla de los muertos, y así dice el pasaje: ¿acaso consultarán a los muertos? Aludiendo que era algo que el pueblo sí que hacía, sí, y sí que sí era real para ellos. Lo interesante es que la palabra que se utiliza en Isaías 8:19 para hablar de los muertos es Hametim, y Hametim no son cualquier tipo de muertos. Son ancestros que han sido divinizados. Hoy nos cuesta mucho trabajo entender eso porque tenemos un horizonte monoteísta que, insisto, proviene del segundo templo. De hecho, Isaías 8 es todavía previo al exilio de Babilonia. Entonces las ideas son distintas. Ahí sí que se creía que los ancestros podían llegar a un nivel de encumbramiento una vez que habían muerto, y pareciera, por lo que dice Isaías 8, que era una práctica consultarles, invocarles para que regresaran y pues dieran algún tipo de orientación, algún tipo de indicación para poder actuar en el mundo, los Hametim. En Levítico 19:32, este pasaje es muy interesante, porque si ustedes consultan las diversas traducciones que hay, pues siempre habla de los ancianos. Voy a permitirme buscar rápidamente el pasaje. Dice: te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor. Aquí la palabra que se traduce por anciano es saken, que es una palabra bastante particular y que guarda correspondencia también con algunas creencias de los cananeos y también de otros pueblos de Mesopotamia. Y hay algunos exégetas que
llegan a plantear la hipótesis de que estos ancianos, o lo que se traduce por ancianos con Zaquén, en realidad puede que esté aludiendo también a los ancestros muertos. Esto es muy interesante porque se encuentra en el libro de Levítico. Ya he mencionado a Mary Douglas, que tiene un muy bello trabajo, se llama El Levítico como literatura. Y es una exégesis literaria, cultural, del libro de Levítico. Y ahí es donde Mary Douglas habla de las capas que tiene el libro de Levítico. La capa final en su forma editorial y sacerdotal, pero también los vestigios de creencias pasadas que la religión de Levítico, que creó toda una reforma religiosa, está presentando. Entonces, probablemente en algún momento anterior, muy, muy antiguo, al exilio en el pueblo de Israel, sí se pensaba que de alguna manera había una comunicación muy frecuente con los espíritus de los ancestros. Proverbios 9:18 es otro pasaje sumamente interesante porque en Proverbios 9:18 encontramos lo siguiente. Justamente hablando de la necedad, recuerden que es el contraste entre la mujer sabia y la necedad como personificaciones cósmicas. Dice que la mujer necia lleva al insensato a la muerte y les dice, el agua robada es dulce, el alimento prohibido es exquisito, pero ignora este insensato que allí habitan los fantasmas y que sus huéspedes están en el fondo del abismo. Esta traducción de fantasmas la estoy leyendo de la Biblia hispanoamericana. A veces se traduce sencillamente como muertos, pero es que muertos no te alcanza para traducir esta palabra que aparece en Proverbios, que es Refaim. Refaim, efectivamente, como de forma más correcta traduce la Biblia hispanoamericana, alude a los fantasmas, a las sombras o a los espíritus que habitan el Seol. Entonces, en el pueblo de Israel sí creían en fantasmas, sí creían que había un lugar en donde habitaban. De hecho, hay un dato que puede resultar un tanto cuanto perturbador, pero tenemos en la Biblia 18 salmos que fueron compuestos en el Seol. No sé si lo habían notado, porque ustedes recordarán un incidente que le pasó a Moisés, que un segmento de la tribu de Leví se le reveló y llamó al boicot en contra de Moisés. Y Moisés se escandalizó y le pidió ayuda a Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, a ver, pon a los que están de tu lado, ponlos acá en este lado, y quienes se te oponen, que se vayan allá, que eran los hijos de Coré y por ahí algunas otras tribus. Y el texto nos dice que por esa rebelión de Coré, la tierra se los tragó vivos al Seol. Entonces había una creencia en el antiguo Israel que los hijos de Coré habían descendido vivos al Seol y que se encontraban ahí en el Seol. Si ustedes han leído los salmos, van a encontrar, sobre todo a partir del Salmo 80, que muchas veces dice Salmo de los hijos de Coré. Pero si los hijos de Coré se fueron al Seol, ¿de dónde nos llegan estos salmos? Una creencia decía que los hijos de Coré que habían descendido al Seol se encontraban como penitencia por la rebelión cantando salmos en el Seol y diciendo Moisés tenía verdad, Moisés tenía la razón, Jehová es Dios. Y que esos salmos que encontramos de los hijos de Coré son salmos, por decirlo así, y de hecho si uno los lee, son salmos de penitencia. Pero voces, digámosle así, voces de ultramundo, son las que nos llegan incluso en los mismos salmos. Entonces, todo esto pues puede chocar mucho, insisto, con nuestra racionalidad moderna, en donde no creemos que los muertos regresen, pero estamos hablando aquí de 2500 años de diferencia en otro contexto cultural donde esto sí era posible. Bueno, ahora quiero hacer un brinco para ya ir anclando cada vez más con nuestro tema, con la creencia en la muerte en el mundo prehispánico. Yo les acabo de decir cómo esta idea de que los muertos regresan, los ancestros muy específicamente regresan, era algo que ya había incluso en el mismo pueblo de Israel. ¿Qué pasaba en el mundo prehispánico en referencia al culto a la muerte? Bueno,
Se han encontrado vestigios de culto a los muertos en el centro de México, acá en el altiplano alrededor del lago de Texcoco, desde el año 1800 antes de Cristo. Es tardísimo, perdón, muy temprano. Les puedo decir que no tenemos ningún testimonio bíblico de una fecha tan antigua. No hay ningún documento bíblico, ningún relato, ninguna historia, ni la de los patriarcas, que sea arqueológicamente tan antigua. Entonces, en el México prehispánico, claro que desde tempranas fechas, pues ya tenemos un culto a los muertos, desde el año 1800 antes de Cristo. Pero antes de continuar, quiero hacer la siguiente precisión. El rendirle culto a los muertos, entendiendo una honra o su memoria, o hacer ofrendas por los muertos, no es privativo del mundo prehispánico. En realidad lo encontramos en muchas culturas, casi que en todas las culturas. Ya hemos visto cómo hasta en el antiguo Israel, en el muy, muy antiguo Israel, había alguna de estas ideas. Entonces, muy importante, no debemos de confundir el culto a los muertos con Día de Muertos. Esto nos lo señala de una manera muy directa un antropólogo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma. Tiene este libro que se llama Muerte a filo de obsidiana. Es el culto a los muertes, a la muerte en el México prehispánico, tanto en la cultura náhuatl como en la cultura maya. Y Matos Moctezuma dice lo siguiente: la existencia de ofrendas a los muertos es un acto casi universal. Prácticamente en todas las culturas lo encontramos. Sudamérica, el norte de Europa, en Indonesia, en Nueva Zelanda, en Australia, en los nativos de Estados Unidos. El culto a los muertos está en todas partes. Entonces, la existencia de ofrendas a los muertos es un acto casi universal, por lo que no se puede afirmar que todo el ritual del Día de Muertos que actualmente se hace sea una reminiscencia prehispánica. En casi todos los pueblos de la antigüedad se acompañaba al difunto con ofrendas de diversa índole. No es lo mismo culto a los muertos que Día de Muertos. Y aquí yo les adelanto, en el México prehispánico no celebraban Día de Muertos. Sí tenían un culto a la muerte, que es distinto. Por ejemplo, vean algunos vestigios del preclásico superior. El preclásico superior como época abarca del 2500 antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo. A la mitad un poquito de ese periodo, en el 1800, ya podemos encontrar vestigios como el que encuentran a su lado izquierdo, la máscara de Tlatilco. Es bastante interesante porque si se dan cuenta, del lado derecho está hueco el ojo. Está hueco el ojo porque es una calaca, incluso tiene los dientes pelados. Y en el lado izquierdo tiene carnita. Entonces es mitad hueso y mitad con carne. Es una máscara funeraria muy, muy antigua. Después de Tlatilco, acá por la zona de Azcapotzalco, nos vamos hasta Chiapas, a la zona de Izapa, y nos encontramos con la lápida de Izapa. Es muy interesante porque ahí aparece pues el dios de la muerte, aparece Mictlantecutli. Pueden reconocerlo en la parte izquierda inferior, que aparece como con esta postura, y si se dan cuenta, se ven sus costillas. Se ven sus costillas, se ve el hueso de su codo, y además porta una máscara. Entonces aquí ya se nos está personificando la muerte en el México prehispánico, pues desde muy, muy mucho tiempo antes. La muerte en el México prehispánico pues tenía un carácter ritual, sobre todo en la zona maya, ¿no? En Chichén Itzá, por ejemplo, en el juego de pelota, había una ritualidad en donde se decapitaba a un miembro ahora sí que de los jugadores, ¿no? Ellos no se sentaban a chelear en la banqueta, ellos se sentaban pues con una cabeza. Y entonces esa era una manera de establecer el contacto ritual. Ahora, muertes rituales también encontramos casi en todas las culturas, ¿no? Mismo Jesús tuvo una muerte ritual en la cruz que significa la redención del mundo. Y en el cristianismo, pues ahorita en un momento vamos a ver, ¿no? Todo el frenesí del martirio, pues que también eran muertes rituales, igual que en el México prehispánico, pues también eran voluntarias. Solamente que allí eran los enemigos, los que asesinaban a los cristianos. Acá más bien era como una especie de acuerdo. Y numéricamente hablando, yo pudiera incluso decir que hubo más mártires cristianos que personas decapitadas en el México prehispánico, porque no es que todos los fines de semana decapitaran a una persona.
Esto que ven aquí es uno de los elementos que más escandalizó y horrorizó a los conquistadores españoles y a los cronistas, el zompantli, que ya lo encontramos, por ejemplo, en las cosas generales de la de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, en donde pues encontraba esto que era una especie de ábaco, solo que en lugar de cuentas tenía cráneos de los enemigos, ¿no? Este tipo de uso de los cadáveres, de los esqueletos, en este caso el Zompantli Nahua, también lo encontramos pues en muchas culturas. En Europa había muchísimo de esto también, ¿no? Exhibir el cadáver de la persona muerta. Incluso en España, pues un gran campeador, el Cid, eh, pues murió y pusieron, después de que murió, cuenta la leyenda que tenían una batalla allá en Aragón y colocaron al Mio Cid, el cadáver del Mio Cid sobre un caballo solamente para que los enemigos vieran que estaba ahí Díaz de Vivar y entonces se espantaran. Y fueron huyendo. Entonces el uso de los cadáveres de forma ritual pues también está en todas las culturas, pero bueno, la forma en la que se presentaba el Zompantli resultaba particularmente tétrica para los españoles y esto creó cierta leyenda negra, ¿no? De la relación de los nahuas con la muerte, que no era tan distinta de la que encontramos en otras culturas. Pero aquí lo que quiero señalar y el énfasis que quiero dar es que sí, sí había un culto a la muerte y a los muertos en el México prehispánico, pero no era el Día de Muertos que celebramos actualmente. Ahora, regresando al México prehispánico, ¿qué hacían? Bueno, si nosotros viajáramos en el tiempo a inicios de noviembre, por estas fechas, no encontraríamos ni cempasúchitl, ni calaveritas, ni pan de muerto, ni ofrendas, ni nada de eso. De hecho, tendríamos que mover un poquito la fecha de nuestro viaje en el tiempo y llegar a agosto, en donde pues venía algunas cosechas y allí había el Micailhuitl, que no era Día de Muertos, era una fiesta de los muertos, insisto, como en muchas culturas hay. Y la fiesta de los muertos no era un día, de hecho duraba 20 días, la primera parte y 20 días la segunda parte, 2 meses en el calendario prehispánico, 40 días duraba el Micailhuitl. Entonces, esto no es Día de Muertos, es otra ritualidad. Se dividía en dos partes, comenzando el 8 de agosto con el Micailhuitontli, que literalmente significa fiesta de los muertecitos. Era la fiesta de los niños que habían muerto. Históricamente la mortandad infantil siempre ha sido algo muy característico de las culturas y han tenido diversas formas de resolver estos duelos y este dolor. Se pensaba que los niños náhuatl que murieran iban a un reino como intermedio en donde había un árbol que en lugar de hojas tenía pechos rebosantes de leche y ahí se terminaban de nutrir y pudieran seguir su curso. Esto lo celebraban durante 20 días. Una vez que terminaba el Micailhuitontli, empezaba el Huey Micailhuitl, que es ya la fiesta de los muertos adultos, a partir del 28 de agosto y hasta mediados de septiembre. Pero lo que se hacía, si bien pudiera haber ofrendas, que como Matos Moctezuma nos ha dicho, son características de muchas de las culturas, no era la ofrenda que hoy se pone o los altares que hoy se ponen de Día de Muertos. Esto es lo que se celebraba y pues eran los días de muertos y evidentemente no le llamaban días de muertos. Esos días de muertos ya es una nomenclatura posterior. Era el Micailhuitl y era la fiesta de los muertos que encontramos, insisto, en muchas culturas y eso es lo que se celebraba en el México prehispánico. Bien, ahora de regreso, estamos como ida y vuelta, de regreso ya ahora a los contextos cristianos y particularmente en Europa, quiero hablarles del Día de los Fieles Difuntos en el cristianismo, cómo se originó, cómo surge. Eh, Desde el siglo II, sabemos que los cristianos conmemoraban a los mártires asesinados porque eran los héroes. Hubo una leyenda tremenda del gran poder que tenían los mártires, porque veían cómo morían con valor, morían con los ojos al cielo, morían
ignorando el dolor, morían orando, morían cantando, diciendo que veían al Señor en el cielo, sentado en su trono, como también lo hizo Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces esto creó un frenesí por admirar en exceso a los mártires e intentar imitarlos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que había cristianos que únicamente tenían como meta en la vida ser martirizados en algún momento. Incluso se les trataba de disuadir, como le pasó a Policarpo, que ya tenía arriba de 80 años y su verdugo le decía, ten cuidado de ti, ten piedad de ti, estás muy viejo, niega a tu Dios, ¿qué te cuesta? Y entonces decía, no, no lo voy a negar porque es el momento de mi vida y así como el trigo se muele para hacer pan, así mi cuerpo va a ser molido por las fieras para hacer el pan del cuerpo de Cristo. Y se iban, ¿no? O Santa Perpetua, que la enfrentan a un toro, ¿no? La enfrentan a un toro, no a un león, y entonces el toro la cornea, sale volando y cuando cae, se levanta toda angustiada y toda triste, ¿no? Y ya andaba murmurando el público de, ya le dio miedo, ¿no? Y ahora sí, ya que le pegó el toro, ya va a renegar de su fe. Y ella estaba desesperada, pues porque se le había soltado el cabello, tenía el cabello largo, se le había soltado y estaba buscando su listón. Y decía, denme mi listón, porque tener el cabello suelto era un signo de luto. Y ella decía, yo no puedo estar triste hoy, que es el día más feliz de mi vida, en el que estoy entregando mi existencia y mi cuerpo por el nombre de Cristo. Y así murió. Entonces, ese tipo de relatos, pues claro que encendían los ánimos de la gente, y la gente, pues literalmente buscaba las formas de querer suicidarse. Orígenes de Alejandría, cuando martirizaron a su papá, él también quería ir con su papá, solo que su mamá le escondió la ropa y andaba pues desnudo y no se atrevió por su pudor a salir si no lo hubieran martirizado. Más adelante buscó el martirio, sí lo encontró, sí lo torturaron, no lo llegaron a matar, pero sí lo dejaron bastante mal. Eso llevó incluso que San Agustín de Hipona en el siglo IV, en la Ciudad de Dios, tuviera que escribir un capítulo diciendo que pues todos aquellos cristianos que se entregaran voluntariamente al martirio eran suicidas, para tratar de disuadir a estos actos. Entonces ya había culto a los mártires desde el siglo II, bajo la égida o la frase de Tertuliano, sangre de mártires, semillero de cristianos. Y entonces, donde morían los mártires o donde eran enterrados los mártires, se empezó a tener por costumbre levantar templos en recuerdo del mártir que había sido asesinado. En ese momento los cristianos pues no consideraban que eso fuera ni idolatría, ni culto a los muertos, ni nada semejante, era un recuerdo por el mártir asesinado que estaban conmemorando. Y de hecho, pues así surgieron los primeros templos y las primeras capillas sobre las tumbas de los mártires. Los primeros templos pues eran panteones en realidad. Para el año 373, San Efrén el Sirio ya menciona que el 13 de mayo, ojo con la fecha, se celebraba el Día de los Santos Mártires. Se empezó a hacer todavía una celebración popular. Para estos entonces todavía no había una iglesia universal o una iglesia completamente institucionalizada, sino que cada región del cristianismo pues había, digamos, sus propias celebraciones, y el 13 de mayo, una fiesta primaveral, se celebraba a los santos mártires, además muy cerca de Pascua, si se dan cuenta. Casi que la idea era terminar con Semana Santa, el recuerdo de la muerte de Jesús, y comenzar ahora la celebración de los santos mártires. Después, el día previo a la celebración, tenemos que fue gracias a Gregorio IV, en donde hizo que el Día de los Santos Mártires se hiciera una celebración oficial en el año 840. Es decir, ya desde el siglo III se sabía que se tenía la celebración, aunque desde el siglo II se celebraba. En el año 840, Gregorio IV lo hace oficial y le llama Día de los Santos Mártires. En Inglaterra, bueno, en la Gran Bretaña, en las zonas nórdicas de origen anglo, le empezaron a llamar a ese día de los santos mártires All Hallows. All Hallows en inglés significa santos mártires, o todos los santos. Hallows
santos o incluso también los mártires. Eso dio por resultado que fue una fecha tan importante que no solamente pues se comenzara a celebrar su día, sino pues también sus vísperas. En el año 990, un siglo después, San Odilon de Cluny, en una reforma muy importante que hizo el monasterio de Cluny, declaró que cambiaba la fecha del 13 de noviembre, perdón, de 13 de mayo al 2 de noviembre para orar por los fieles difuntos. Esta fecha, ¿por qué se escogió? Porque era la conmemoración de la erección de una capilla, la capilla de los santos mártires, que fue el 2 de noviembre. Con el paso del tiempo, 1 y 2 de noviembre comenzaron a celebrarse. Ya como los días de los fieles difuntos, todos los santos, o en inglés All Hallows. Y el día previo, el 31 de octubre, comenzó a recibir el nombre de Víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve. Pero All Hallows Eve, pues en realidad es una palabra bastante larga y ustedes saben que al idioma inglés, que es aglomerante, les gusta siempre hacer más pequeñas las palabras. Entonces, en 1537, en lugar de decir All Hallows Eve, que es muy grande, se comenzó a utilizar el nombre Halloween. En lugar de All Hallows Eve, Halloween. Y a partir de esa fecha, pues es como surge el Halloween. Como ustedes pueden darse cuenta, no tiene nada que ver con los celtas. Los celtas tienen su propia celebración también en esa fecha por el ciclo del calendario otoñal, pero es Samhain. Y Samhain es la celebración celta. Halloween no es celta. Halloween es un término cristiano de una celebración cristiana desde el siglo II antes de Cristo, después de Cristo. Ya había algunos contactos, sobre todo en el norte de Francia, sobre todo en Lyon, entre cristianos y celtas para el siglo II. Ahí andaba, por ejemplo, Irineo de Lyon evangelizando a los celtas, pero en esos entonces para nada que ellos iban a influir en algo del cristianismo, eran bastante tajantes en aquella época. Por lo tanto, hay que decir que el Halloween en sus orígenes no tiene ninguna influencia celta, ninguna influencia nórdica. Únicamente es el nombre de una celebración cristiana, el Día de los Santos Mártires, después transformado en el Día de los Fieles Difuntos. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta aquí, pues, de estos elementos. Número uno, pues Halloween es cristiano, es origen de una celebración cristiana que solamente ya varios siglos después trató de encontrársele vínculos con brujería, con demonios y con esas cosas, pero hasta mucho tiempo después, y particularmente ya en el siglo XX. Y en segundo lugar, también hemos visto que los antiguos nahuas pues no tenían una celebración de Día de Muertos. Entonces, ¿cómo llegó esto hasta nosotros? Ya voy a cesar ya la presentación. ¿Cómo llegamos entonces a la actualidad? Bueno, pues resulta que cuando llegaron los misioneros cristianos a la Nueva España, lo que hicieron fue pues suplantar ciertamente algunas celebraciones prehispánicas con celebraciones cristianas, pero no crean que hubo una correspondencia total. En realidad hubo mucho de innovación litúrgica. Muchas de las celebraciones que trajeron los cristianos eran inéditas en el México prehispánico. La Semana de la Pasión, el advenimiento de la Virgen, la misma Navidad, pues no eran celebraciones que tuvieran algo aquí muy importante. Incluso pues el 25 de diciembre por ahí se dice que se celebraba Huitzilopochtli, pero no era como tal la fecha. Y como ya hemos visto, pues los indígenas prehispánicos tenían sus días o celebración de los muertos en agosto, no en noviembre. Por lo tanto, 1 y 2 de noviembre como celebración del Día de los Fieles Difuntos es completamente cristiano y completamente colonial. Con el paso del tiempo, sin embargo, se empezaron a dar cuenta que por alguna razón que no entendían, los indígenas mostraban muchísimo mayor interés en el Día de los Fieles Difuntos que en cualquier otra celebración del calendario cristiano. Y la razón es porque de algún modo sí que encontraban alguna semejanza entre sus propias ideas de la muerte y lo que venían diciendo los cristianos, ya muy influidos de la época medieval, sobre todo de la teología medieval.
Con el paso del tiempo cambió el nombre y ya en lugar de Día de los Fieles Difuntos se le llamó Día de Muertos, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Pues, los fieles difuntos pues están muertos, entonces Día de Muertos. Suena tenebroso, pero pues no es otra cosa que nada más ponerle un nombre a la misma celebración. Durante el México independiente, de hecho, Día de Muertos no era un icono nacional, solamente los indígenas celebraban esta fiesta. Los mestizos, los criollos, no la celebraban porque eso era muy indígena. Y entonces, pues ellos celebraban otras cosas, Día de Muertos pasaba de noche. En la Revolución tampoco era tan importante, y menos aún pues con todo lo que trajo Porfirio Díaz, la influencia francesa y demás, pues tenían otras cosas que celebrar. Día de Muertos era cuestión de indios, tal cual. Pero después de la Revolución empezó un ánimo nacionalista por reivindicar pues al indio. Ahí tenemos pues importantes obras como Forjando Patria de Manuel Gamio o La Raza Cósmica de José Vasconcelos, y todo lo que en el gobierno de Lázaro Cárdenas hizo la SEP bajo el modelo de asimilación, ¿no? Tratar de volver al indígena un mestizo. Ese fue el proyecto. En el fondo era acabar con el pueblo indígena o con los pueblos indígenas. Pero entonces eso dio por resultado que muchas de las costumbres y celebraciones que tenían los indígenas fueran reivindicadas. Ojo aquí. Cuando en el siglo XX hablamos de indígenas, no estamos hablando de Moctezuma, de Cuitláhuac, de Nezahualcóyotl. Estamos hablando de mexicanos contemporáneos, no de mexicanos prehispánicos. ¿Sí? Tenemos un gran racismo internalizado en México. Y cuando pensamos en indígenas, pensamos en el pasado. Los indígenas no son del pasado, son presente. Yo recuerdo en 2012 que estaba toda la onda del apocalipsis maya, que me escribe un amigo de Costa Rica y me dice, oye, cuéntame de los mayas, cómo desaparecieron y su historia, ¿te la sabes? Y le dije, bueno, lo que pasa es que los mayas no han desaparecido. Los mayas existen y de hecho en la península de Yucatán y en Chiapas tenemos alrededor de 200 variantes dialectales mayas. Y tenemos una gran pluralidad mayense y una gran representación de diversos pueblos mayas. Bueno, mi amigo de Costa Rica se cayó de la silla diciéndome, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que los mayas siguen vivos? Sí, claro, los mayas siguen vivos. Entonces, cuando hablamos de fiestas indígenas, no estamos hablando de fiestas prehispánicas. Eso es otra cosa. Estamos hablando de fiestas que celebran nuestros indígenas contemporáneos. Entonces, cuando les estoy diciendo que el Día de Muertos fue una reivindicación de las costumbres indígenas, no es porque fuera o tuviera raíces prehispánicas, sino sencillamente porque eran las celebraciones que más prevalecían en esta población. De hecho, es bastante interesante, pero si hoy Día de Muertos es lo que es en México, es gracias a Halloween. Porque en la década de los 60, en la década de los 70, los mexicanos fifís de la época que podían irse a Estados Unidos, pues llegaban a México con sus propias costumbres. Para que puedan ver esos roces culturales, lean por favor este cuento de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Ahí se muestra claramente ese conflicto que había entre mexicanos de clase media con costumbres muy gringas y pues los mexicanos de clase más baja. Entonces, los mexicanos de clase media que regresaban a Estados Unidos, pues empezaban a hacer sus fiestas de Halloween y hacían sus Halloween. Y entonces a la facción nacionalista, pues esto empezaba a causar de peso, a caer de peso, que estuvieran celebrando costumbres yanquis, y dijeron, ¿cómo le hacemos, no? Para contrarrestar ese Halloween, regresaron a voltear a Día de Muertos y dijeron, vamos a impulsar Día de Muertos como algo mexicano, como algo nacionalista, pero fue reactivo al Halloween. Ahora, en esas fechas, en aquellos entonces, Día de Muertos era la fiesta de las ofertas. Incluso había letreros como la muerte pelona se volvió loca y bajó los precios 20%. Era el día de la vendimia. Día de Muertos se aprovechaba para hacer los remates. Pues no por nada ahora, en noviembre también tenemos el Buen Fin, ¿no? Todavía muy acorde a esa celebración. Total que Día de Muertos en unas cuantas décadas empezó a crecer, empezó a llenarse de mucha reconstrucción. La flor de cempasúchil
es puesta en los altares, pues ya en México moderno, no lo hacían en el México prehispánico. Pan de muerto, pues no había pan, porque no había trigo, era puro maíz, había tortillas, no había pan, pan de muerto no había. Sí había una celebración en donde con tortillas se hacía un escudo de Huitzilopochtli y se lo comían, un poquito como la Eucaristía, pero no era pan de muerto. Las calaveritas son de la época de la Revolución. Toda la imaginería de las calacas, la Catrina, la Catrina no fue encontrada en un yacimiento en Cuicuilco. La Catrina la dibujó José Guadalupe Posadas en el siglo XX y no se inspiró en el Zompantli o en la arqueología mexicana. José Guadalupe Posadas va a Barcelona, en Barcelona entra a una iglesia que está llena de cráneos por todo lado y le encanta ver tanto cráneo, regresa a México y empieza a pintar calacas por influencia española. Que los muertos regresaran a comer no era algo que estuviera presente en la cosmología prehispánica. Ellos pues tenían a sus muertos en el Mictlán y eran 9 niveles para llegar al Mictlán. ¿Cómo creen que iban a subir y regresar tan fácil? Para que Quetzalcóatl tuviera que regresar del Mictlán, tuvo que hacerse en forma de perro y posteriormente perforar el glande de su pene para que derramara su sangre y pudiera salir del Mictlán. No era algo fácil. Entonces no es que regresaran como tal los muertos. De hecho, las celebraciones prehispánicas para los muertos era pues para ayudarles a irse y a bajar por los niveles del Mictlán, no para que regresaran a comer. Esa idea es más bien de la época medieval del cristianismo. Pero es que la personificación de la muerte, y es que en México la muerte es nuestra amiga y hablamos de la muerte. Bueno, eso tampoco es prehispánico, también es europeo. Específicamente estoy hablando de una pandemia. Ustedes saben que hubo en la época medieval una pandemia que fue pues la peste negra. La peste negra fue una serie de epidemias que azotó a Europa muy grave y a partir de la peste negra surgió un género literario conocido como la danse macabre, las danzas macabras, en donde se hablaba con la muerte o la muerte hablaba, ¿no? Por ejemplo, de las danzas macabras, la muerte decía: yo soy la muerte, cierta a todas las criaturas, que son y serán en el mundo durante. Demando y digo, oh hombre, ¿por qué curas de vida tan breve en punto pasante? Pues no hay tan fuerte ni recio gigante que desde mi arco se puedan parar. Conviene que mueras cuando lo tirar con esta mi flecha cruel traspasante. Entonces, esta incluso pueden ver un poquito la tonadita de la calaverita. ¿Sí? La idea de hablar con la muerte, personificar la muerte, no es prehispánica, es también europea. Lo de papel maché y todo eso, pues es todavía más moderno y es el boom de las papelerías, no es que se hayan encontrado ese tipo de vestigios en algún yacimiento arqueológico. El Día de Muertos, ¿cómo lo conocemos? Por lo tanto, el día de hoy es completamente una celebración católica, profundamente católica. Tiene algunos elementos, algunas reminiscencias que pretenden ser prehispánicas, pero pues, insisto, pues muy difícilmente, ¿no? Lo encontraríamos algo del altar de muertos o de la celebración de Día de Muertos que digamos, es que esto sí nos vino directamente desde el México prehispánico. No, en realidad es un proceso cultural. No por eso pierde valor, no por eso pierde antigüedad ni tradicionalidad, pero sí hay que reconocer su origen colonial. Ahora, en ese mismo sentido, y yo recuerdo que hace bastante tiempo, unos 10 años, me invitaron a escribir en una columna de una revista de la Escuela Bíblica Central para Misioneras de la Iglesia Presbiteriana, precisamente sobre el tema de Día de Muertos. Y ahí escribí algo que hasta la fecha me parece pertinente y que recientemente también se lo leí a Roberto Blancarte, en el sentido de que el Día de Muertos, al ser católico, no puede ser una exigencia curricular de la SEP. Eso sí, también hay que considerar. No es correcto que los profesores de la escuela le bajen punto a los hijos, no solamente de evangélicos, también los judíos, los musulmanes, que también hay en México, pues no celebran eso, por no participar de esta celebración. Se dice, es que es cultural. Pues sí, pero pues hasta el rock es cultura, ¿no? Y si el Día de Muertos es cultural,
pues nuestros cultos evangélicos pues, también son culturales y formamos parte del mismo país y tenemos el mismo derecho de cultura. Porque la Constitución establece que México es un país pluriétnico y pluricultural. Bien, en ese sentido, por lo tanto, no puede ser en ninguna medida obligatorio Día de Muertos o la celebración de Día de Muertos. Aquí sí me parece que pudiéramos tener un posicionamiento clave. Sin embargo, yo les decía que además de informativo, pues intento generar algunas pautas pastorales. No pensando de forma obligatoria, o sea, no es para obligar a nadie, pero si reflexionamos un poquito de Día de Muertos, quizá pudiéramos revalorizarlo. Y quiero decirles algo. En las escuelas multiculturales del sur de Estados Unidos, en donde conviven alumnos latinos con alumnos gringos, en estas fechas está pasando algo muy curioso, porque los alumnos latinos, que son católicos, que están en una escuela protestante, pues allá en Estados Unidos son protestantes, les dan la oportunidad de exhibir su cultura a los demás. ¿Y qué hacen los alumnos católicos en sus escuelas en Estados Unidos de mayoría protestante? Ponen Día de Muertos, ponen el altar de Día de Muertos. Y ¿saben cómo reaccionan los hermanos de allá de Estados Unidos cuando ven el altar y toda la celebración de Día de Muertos? Bastante favorablemente, les gusta. De hecho, consideran que Día de Muertos es más cercano a sus creencias que su mismo Halloween, con zombies y brujas y Frankensteins, que como ya he dicho, es un tratamiento muy reciente porque Halloween pues también es cristiano. Pero incluso a los mismos evangélicos de Estados Unidos que tienen otro tipo de cultura y otro tipo de ojos, Día de Muertos les pareció bastante, incluso muy cercano al cristianismo. Por eso el éxito de la película Coco. El éxito de la película Coco en Estados Unidos, pues se debe precisamente a que la misma población de Estados Unidos, pues le gustó el colorido, la idea de la muerte, los lazos familiares, los recuerdos, etcétera. Evidentemente, no en todos los casos. Hay sectores fundamentalistas que, de hecho, no es que estén peleadas con Día de Muertos, están peleadas con cualquier cosa que no sea la cultura evangélica y muchísimo más con todo lo que tenga que ver con latinos o con migrantes. Pero es por el prejuicio del migrante, no es tanto un asunto religioso, por eso rechazan mucho también Día de Muertos, pero se ha encontrado que ha tenido mejor aceptación Día de Muertos entre evangélicos en Estados Unidos que acá en México. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar cosas y ya hemos visto pues que Día de Muertos no es otra cosa pues que una transformación del día de los fieles difuntos, de los santos mártires, de nuestros propios muertos. Y no hay nada, pudiera yo decir así, ya para ir terminando, de perverso, idolátrico o antibíblico en recordar a nuestros muertos. Quiero adelantar una interpretación antropológica del Decálogo. Evidentemente no es que esa sea la interpretación verdadera o la interpretación correcta, es únicamente una arista o una interpretación muy acorde al contexto cultural de aquellas épocas, no al contexto doctrinal, sino al contexto cultural, al sedimento exegético más básico del texto. Ustedes saben que Jesús era hijo de David, pero en realidad su papá era José y su mamá era María. Y David había vivido medio milenio antes que Jesús. Y sin embargo, se le llama hijo de. Este patronímico, el ser hijo de, en la Biblia, no alude, de hecho muy pocas veces alude al papá biológico. Un peregrino o un errante a punto de morir era mi padre, ¿no? Así decía uno de los credos del antiguo Israel muy presente. ¿A quién se está refiriendo? No está refiriendo a su papá, se está refiriendo a los que peregrinaron por el desierto. Entonces, en la Biblia, cuando uno habla de padre o cuando se habla de madre, como de Eva, como la madre de todos los vivientes, la palabra padre y madre no es el lazo biológico, sino es la ascendencia. Son mis ancestros.
¿sí? Por eso siempre no, yo soy de la casa de David, o yo soy de la casa de Salatiel, soy de la casa de Josué, él es mi padre. No es el padre biológico, es el ancestro. ¿Qué nos quiere decir entonces aquel mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre? Que pensamos solamente en papá y mamá, pero en el contexto semítico, en el usus loquendi, como se le llama, en el hablar de la forma de la escritura, padre y madre, de hecho, hace referencia a los ancestros. Por lo tanto, honrarás a tu padre y a tu madre, también pudiera en ese contexto cultural aludir a una rememoración de los ancestros. De hecho, lo tenían. No sé si se han puesto a pensar que Dios en el Antiguo Testamento, o para hablar de Dios, hay que vincularse a los muertos. En el Antiguo Testamento, cuando dice, el Dios, yo creo en el Dios, ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya tenía bastante tiempecito de haber estado muertos. Después Jesús ya, pues con todos los debates que había, y sobre todo no era tanto de Jesús, era un debate ya entre los fariseos, dice, no, pero Dios es Dios de vivos, ¿no? Y por ahí nos presenta una parábola donde Abraham se encuentra en el Seol vivo de algún modo. Pero pues es también, si nos atenemos al texto, Génesis dice que Abraham fue sepultado y se unió a los de su estirpe. Entonces, cuando se invoca a Jehová en el nombre de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en algún sentido también podemos pensar es un Dios que invoca o invocas a los muertos para hablar de Dios, no para rendirles culto, que es ya lo que quiero llegar, sino para recordarlos. Hijo de David, y David ya había muerto, y no pasaba nada que David ya estuviera muerto, y aún así decir, yo soy hijo de ese muerto, yo soy hijo de David. Y fue muy importante, ¿no? Recuerden que Bartimeo es el primero en llamar a Jesús públicamente así, el hijo de David, y eso pues marca todo el desenlace ya del evangelio. Entonces, bajo este mandato de honra a tu padre y a tu madre, interpretándolo culturalmente como un llamado a recordar a nuestros ancestros, creo que es muy valioso y creo que es pertinente, y además es recuperar algo que muchas veces como cristianos se nos niega. El recuerdo e incluso el lamento por nuestros seres queridos que hemos perdido. Yo recuerdo particularmente un año que me tocó asistir a ministrar en varios funerales. Fueron como 5 funerales en un año. Es un shock, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar así como que de forma cotidiana. Y pues, ¿qué les digo? Pues yo decía, no, la esperanza del evangelio, la esperanza de la resurrección. Y yo veía a los dolientes. Y decía, no, es que esto que estoy diciendo no tiene sentido para las personas que están tristes. ¿Cómo les voy a decir que se pongan alegres porque se murió el papá? ¿Cómo les voy a decir que se pongan alegres porque se murió un miembro de su familia? Hay un capítulo de una serie que se llama de John Sheldon, el joven Sheldon, muy recomendable para nosotros los cristianos porque confronta varias cosas. La mamá de Sheldon es una devota cristiana bautista de Texas. O sea, ahí, lo más cristiano de lo cristiano. Y entonces hay una escena donde Mary, que es una devota cristiana, siempre hace oración antes de comer, va cada domingo a la iglesia, es la asistente del pastor, recibe la noticia de que una familia de la iglesia había perdido a su hija adolescente en un accidente de tráfico. Y entonces ella entra en una crisis de fe, porque empezó a escribir una carta para la familia, y en la carta puso, pues qué pena lo que le pasó a su hija, pero ahora está en un lugar mejor. Y eso la quebrantó. Y después le dice a su esposo, ¿cómo? ¿Cómo va a estar en un lugar mejor? ¿Qué mejor lugar puede tener un adolescente que en los brazos de sus padres? ¿Cómo le voy a escribir yo eso? Sí, porque ¿cómo le voy a decir? Pónganse contentos porque su hija ahora está en el cielo en lugar de estar con ustedes. Y eso la sacude. Y paradójicamente su hijo Sheldon, que es ateo,
le ayuda a recuperar la fe. Pero bueno, no les hago más spoilers. Tenemos, creo que como cristianos, como evangélicos, evangélicas, que recuperar esa parte de la confrontación con la muerte, lejos de los triunfalismos. Cuando allá se pase lista, ¿no? A mi nombre yo feliz responderé. Híjoles, pues si dejé a mi familia, pues yo creo que no respondería muy feliz, ¿no? Respondería muy triste sabiendo lo que dejé. Pero de repente somos como demasiado, no sé, insensibles o doctrinales, no sé qué pasa. Y nuestra relación de evangélicos con la muerte es muy complicada, porque queremos pasar de largo. Pareciera que nos importara más la doctrina que las emociones. Y creo que ahora en Día de Muertos puede ser una buena oportunidad. Algo está pasando y lo vamos a ver cada vez más. Sobre todo ya las nuevas generaciones de evangélicos ya están poniendo altares, porque se quieren reconciliar con su cultura, con eso que se les ha negado por tanto tiempo de forma histórica. Y entonces aquí la pregunta es cómo vamos a reaccionar. Únicamente terminaría diciendo, y con todo esto que les he comentado, no se puede obligar a nadie a celebrar Día de Muertos. ¿Sí? El Día de Muertos es tan mexicano como una alabanza de Marcos Witt. Ambos son mexicanos, ambos son cultura mexicana y ambos tienen paridad de legitimación. Entonces, en ese sentido, no se puede obligar a nadie bajo un pretexto cultural a celebrar Día de Muertos. Pero por otra parte, ya de forma personal, creo que como iglesia tampoco podemos censurar a personas que, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas familias en donde un miembro de la familia o miembros de la familia son católicos y otros evangélicos? Y se pelean a veces, ¿no? Y los evangélicos, no, aquí no me pones el altar de Día de Muertos. Y hay peleas. ¿Por qué fomentar la discordia? Creo que tenemos mucho que trabajar en ese sentido. No podemos obligar a celebrar Día de Muertos, pero tampoco podemos censurarlo. Bueno, con eso terminaría la exposición y quisiera saber pues si hay reacciones, preguntas, comentarios. Adelante, pueden ir abriendo sus micrófonos si tienen alguna pregunta o algún comentario. Toda una revolución. Pero muchas gracias, pastor. Gracias, María. ¿Preguntas, comentarios? Sí, yo tengo una pregunta. Yo tenía como creencia de que me habían dicho que Halloween era por que no se celebraba nosotros los cristianos, que por una tradición de que hubo muchos asesinatos de niños chiquitos. Y yo me quedé con esa idea. ¿Qué hay cerca de cierto de eso? Que por No, eso... son leyendas urbanas. Se trató de vincular Halloween con sacrificio de niños, etcétera, sobre todo por una serie de tratados evangelísticos que se conoce como los tratados de Chick, que digamos es la parte más reaccionaria del evangelicalismo en Estados Unidos, y además uno de los principales promotores de odio a todos, a la evolución, a los musulmanes, a los católicos, a todos los que nos aplican. Entonces, los tratados de Chick y los evangelistas, sobre todo de los 60, de los 70, intentaron vincular Halloween con algunos delitos. Sí, pues hay delitos en Halloween, pues también en Navidad, ¿no? También ha habido asesinos vestidos de Santa Claus. Y en Semana Santa, pues también, ¿no? Incluso en México le llamamos la Semana Roja, ¿no? Por tanto accidente y delincuencia que hay durante esa semana. Entonces, no, el tratar de vincular al Halloween con el sacrificio de niños no tiene nada que ver. ¿Sí? Halloween es All Hallows Eve, víspera de todos los santos y de los santos mártires. Es la celebración de los fieles difuntos.
No es un ritual ni de sacrificios, ni un ritual demoníaco, ni un ritual celta. Es un ritual de origen histórico cristiano. Ok, gracias. ¿Y acerca de los disfraces? La cuestión de los disfraces ha llamado mucho la atención en la medida en que son personificaciones de seres, digámosle así, grotescos, ¿no? Vampiros, zombies, brujas, etcétera, etcétera. Ahora, hay que entender algo. Los disfraces son parte de un sentido lúdico que está presente en muchos lugares. De hecho, en el cristianismo, pues los primeros en inventar disfraces fueron los obispos, fueron los líderes religiosos, porque se empezaron cada vez a ataviar más, a vestirse más, y es una práctica que hasta la fecha se tiene, ¿no? Incluso en el mismo mundo evangélico, el cuello clerical, pues que de hecho es de origen protestante, no es de origen católico. El cuello romano es distinto al cuello clerical que conocemos. Vestirse o disfrazarse es una práctica cultural muy, muy común. Y entonces, en ese sentido, no hay nada de perverso, estrictamente hablando, en una fiesta de disfraces, un disfrazarse de Halloween. Y últimamente, si ya hoy en el México y en el mundo contemporáneo, sabemos que no existen los zombies, sabemos que no existen los vampiros, pues únicamente es disfrazarse de un personaje ficticio. No es que, ay, mi hijo se disfrazó de vampiro y es adorador de Satanás. No, para nada. Ay, que se ponga cuernos. Pues, ¿dónde tiene cuernos el diablo en la Biblia? ¿O dónde tiene la cola? ¿O dónde tiene se está disfrazando de un ser mitológico, de un ser ficticio, no pasa nada. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, a mí me tranquiliza un poco porque es cierto que por tradición o por educación o por toda la formación que tenemos como cristianos, a veces se nos ha negado esa posibilidad de llorar a nuestros muertos. Y la experiencia que yo tuve fue que cuando murió mi esposo, yo tenía dentro de mi corazón que los cristianos no gritamos, no lloramos, no nos queremos ir a la tumba con la persona, y uno se hace fuerte. Yo tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Y desafortunadamente, yo digo desafortunadamente, en mi caso particular, cuando 2 años después de que murió mi esposo, tuve mi primer episodio de ansiedad, porque en su momento, y en aquel tiempo, sobre todo por una cuestión muy internalizada de cómo se debe de llevar el luto un cristiano, pues uno se tiene que hacer fuerte. Y si uno muestra debilidad, es que no tienes la suficiente fe. No confías lo suficientemente en Dios como para dejar en Él tu carga y seguir con tu vida feliz, ¿no? Y desafortunadamente eso sucedió, ¿no? Ya he acumulado mis episodios de ansiedad, pero sí esta cuestión también de dejar de empezar a liberarse y a deconstruirse en este sentido. Hoy en día, pues afortunadamente mi hijo es sociólogo y ha empezado a hacer prácticas de poner el altar, y yo me he dado esa oportunidad de recordar a mi esposo, y en especial este año pues incluso sacar fotos, de recordarlo, de tener traer a la memoria todas esas cosas que viví con él, y sentir, ¿no? Que esto no me hace ser menos creyente, no me hace tener menos fe, y no me hace menos cristiana, ¿no? O sea, a mí me gusta, me tranquiliza mucho. Yo he seguido mucho a mis tiliches teológicos, y siento que desde que apareció, muchas cosas me han checado, y y he empezado pues a liberarme de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo darme esos permisos de dejar a un lado
toda esa idea que yo tenía de Dios y cambiarla. Y cambiar muchas veces todas estas prácticas. Ese es mi comentario. Y digamos, es este asunto de liberarse, pero no es así como que liberarse, ay, ahora vamos a vivir una vida loca. No, es liberarse para reconciliarse, para recuperar, ¿no? Algunos aspectos que necesitamos, nuestro sentido humano, pues, poder recuperar, ¿no? Yo recuerdo, me impactó muchísimo, ya tiene 15 años que falleció mi abuela materna y estábamos en el funeral, y, bueno, ya en el entierro, de hecho, allá en el panteón, y estaba junto a mi abuelo, que era pues un devoto cristiano. Mi abuelo fue un devoto cristiano al final de sus vidas, de su vida, perdón. Él vivía en Coyoacán y su iglesia, que se llamaba la Pequeña Manada, que estaba en Misterios, todos los domingos desde Coyoacán hasta Misterios. Ya pasito a pasito, porque ya estaba muy viejito. Y yo recuerdo que estaba ahí junto con él cuando estaban enterrando y decía, es que yo sé que en Cristo, yo sé que la esperanza. Y estaba como dándose fuerza y de repente dice, pero duele mucho. Y a mí me impactó, ¿no? O sea, sí, sí, claro que tenemos esperanza, claro que tenemos fe, pero pues también sentimos. Y se vale recordar. Y además, pues estamos cerrando un periodo, pues yo espero, ¿no? Ahora sí que con fe, estamos cerrando un periodo de pandemia muy fuerte. Hemos perdido muchas personas en esta pandemia. Les puedo decir que personalmente hay 3 personas que yo todavía no me cabe en la cabeza que murieron, pues porque la virtualidad no te permite tener contacto con ellas y como que ese cierre no se da. Y pues también incluso pues muchos pastores en esta pandemia, ser pastor es una variable de vulnerabilidad. No sé exactamente a qué se deba, pero sí hubo muchísimos pastores que también fallecieron en esta pandemia y en algún momento, que yo creo que a partir del próximo año esto nos va a empezar a caer de peso. No, ahorita estamos todavía que la vacuna, que estamos todavía que cómo estamos yendo con la pandemia, que el encierro, que si regresamos o no regresamos, que el cubrebocas, esas son nuestras preocupaciones. Conforme esto se vaya asentando, el peso que nos va a caer va a ser el peso de las pérdidas. Y vamos a necesitar a nivel global atravesar un importante proceso de duelo, como lo hubo en su momento por la peste bubónica. Reacciones a la peste fueron, por una parte, las danzas macabras, como un intento de entender la relación con la muerte. Fueron libros como el de Cameron, que es un libro de aventuras eróticas, como una respuesta de si la vida dura tan poquito, hay que vivirla lo más que se pueda. En arte, en religión, hubo todo un cambio en Europa, porque Europa tuvo que empezar a llorar a sus muertos. Y yo creo que eso todavía no lo hacemos a nivel global. A nivel global, y en un momento de confinamiento donde las personas se nos están muriendo a la distancia, todavía no nos cae el peso. Pero yo creo que a partir del próximo año ese peso va a empezar a hacer zozobra. ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia evangélica cuando necesitemos empezar a llorar las pérdidas de la pandemia? No podemos ya continuar con pues con ese triunfalismo, ¿no? Ya está ahí en la patria celestial, ¿no? No, creo que tenemos que ser muy sensibles, tenemos que ser muy inteligentes y muy humanos para poder dar el acogimiento pastoral, el cobijo, el consuelo, que no va a consistir en decir, esto es una victoria, sino quizá muchas veces consiste solamente en guardar silencio y, como dice Pablo, llorar con los que lloran. Eso hace falta. Esta idea de que no se llora por los muertos es muy, muy curioso, pero bueno, los antropólogos nos especializamos en cosas curiosas. Había un grupo en Indonesia, un antropólogo llamado Clifford Geertz estuvo estudiando, y en Indonesia se tenía esa costumbre de que al morir una persona no se lloraba. Clifford Geertz, como antropólogo, le tocó asistir al funeral de un niño y nadie estaba llorando.
pero él no aguantó y se puso a llorar, ¿no? Y lo veían raro y le decían, ya no hagas eso, ¿no? Porque parte de la costumbre de la comunidad era no llorar. O no sé si han leído el libro de Juan Pérez Jolote. En Juan Pérez Jolote también había una tradición en la que no tenías que llorar a tu muerto en la tarde, porque eso iba a evitar que llegara pues al más allá. Entonces, estas ideas como de contención no solamente tiene el cristianismo, ¿no? Tiene muchas culturas, pero creo que como iglesia tenemos que tener más cuidado pastoral, ¿no? En relación con el duelo. Graciela, te escucho. Una pregunta. Ahorita me vino a la memoria estas mujeres que les llamaban plañideras. Sí. ¿Esas existen? Es que les pagaban para que fueran a llorar a los velorios. Sí, sí, las plañideras las encontramos incluso pues hasta en el Nuevo Testamento, era una práctica que ya venía de la antigua Roma, porque justamente el nivel del llanto era el nivel de respeto que se tenía. Dicen, yo no sé qué tan histórico sea, y si fue histórico, qué horror, pero dicen que cuando murió Herodes el Grande, dijo, ok, me muero yo, pero entierran a todos mis súbditos. Y entonces Herodes el Grande es enterrado junto con todo su servicio de palacio. ¿Para qué? Para que todo el mundo, toda Judea estuviera llorando. Porque dependiendo de cuántas personas te lloran, es el nivel de dignidad. Entonces Herodes decía, no, aquí yo soy el mero mero y cuando yo muera todos van a llorar. ¿Cómo? Pues me voy a traer a todos sus seres queridos. Entonces sí, las plañideras cumplen esa labor porque pues es muy triste también que haya un funeral y que nadie se duela, ¿no? Por la pérdida. Y bueno, pues es que también pues hay de personas a personas, ¿no? Y pues quizá hay personas que pues, no se ganaron una lágrima y pues ni modo, ¿no? Eso también pasa. Pero sí, sí es parte de esa idea, ¿no? De que el llanto representa respeto. Y otra cosa, ¿usted qué tanto cree, qué influencia ha tenido la película de Macario en la tradición más reciente de Día de Muertos? Pues yo creo que sí ha sido importante. Además, recordemos que Macario es a su vez una transformación narrativa de El ahijado de la muerte. Que me sorprendió que hace poco escuchaba una entrevista con López Tarso y López Tarso decía que él quería el papel de Macario porque su papá le leía cuando era niño El ahijado de la muerte y cuando leyó el guión de Macario dijo, ay, pues es el cuento que contaba mi papá. Entonces, esa leyenda que tiene muchos orígenes, tiene origen europeo. La idea de que la muerte escoge a alguien para que cure o para que mande a la persona ahora sí que a los brazos de la muerte es una creencia, insisto, también es europea, no es una creencia prehispánica. Y pues creo que sí está presente también. O sea, Día de Muertos es una mezcla de muchos aspectos, ciertas raíces prehispánicas con algunas ritualidades católicas canónicas, pero también con mucha religiosidad popular. Gracias. Y en ese sentido también, por ejemplo, Juan Rulfo es parte de lo que ha contribuido a toda Sí, esta claro. idea de... Y otra pregunta, el camino que ponen bueno, todo el simbolismo que tiene el altar y el caminito del cempasúchil del altar hacia la puerta para que todo eso de donde viene, o sea, pues sí, todo el simbolismo de lo que viene en la ofrenda, de dónde viene entonces. De repente es muy difícil de rastrear los orígenes de la celebración, pero parece ser que hay cierto consenso, sobre todo en los etnohistoriadores, en que mucho del revestimiento folclórico de Día de Muertos proviene de algunas comunidades de Puebla. Lo del cempasúchil fue encontrado, que yo sepa primeramente, en algunas celebraciones en Puebla. No en el centro de Puebla, sobre todo en la Sierra Totonaca. Y a partir de ahí, pues ya empezó como a pasarse, ¿no? A la zona urbana. Además, hubo una época donde en la Ciudad de México recibió
recibió a mucha gente que venía precisamente de la Sierra Totonaca de Puebla, fue como el arco, ¿no? La Sierra Totonaca de Puebla, la zona de Veracruz, la Huasteca Veracruzana, de Hidalgo. La Ciudad de México se empezó a llenar, ¿no? De mucho migrante de esa zona y trajeron allí sus tradiciones. Que yo sepa, es ya finales del siglo XIX y probablemente sea una herencia poblana. Y todo esto realmente podríamos decir que es más bien como una idea mercantil. Toda la unión, entiendo todo esto, entiendo por qué lo traen, ya lo comentaste, pero el auge que ha tomado ahora es más bien mercantil, ¿no? Sí, claro, bueno, pues la muerte hace su agosto, ¿no? Ahora sí que nunca mejor dicho. Entonces, sí, claro, tiene que ver con consumo, ¿no? Pero también o sea, no solamente el consumo que hacemos aquí en zonas urbanas, donde pues se va el dinero al gran capital, sino también el consumo interno. En las comunidades, por ejemplo, muchas de las celebraciones, también de esas se encargan los mayordomos, ¿no? Que son las celebraciones de comunitarias, de fiesta patronal o de tequio, de labor comunitario. Entonces sí que hay consumo, aunque no necesariamente, o sea, no es lo mismo comprar el disfraz ahora de que se disfrazaron mucho de esto del juego del calamar para celebrar una fiesta de Halloween, a ir a comprar las flores de un altar de Halloween en Oaxaca, perdón, de muertos en Oaxaca. Pues sí, ¿no? Pues somos seres humanos, tenemos que consumir y esto está plagado. Y aquí pues tendríamos que hablar de la película de Coco, ¿no? Pues evidentemente Coco fue el éxito, pero descomunal a nivel comercial. O sea, las salas llenas, 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 llenas durante todo un mes. El año posterior al estreno volvieron a pasarla en cines, volvió a llenar la película. TV Azteca pasa Coco casi cada semana y tiene rating súper alto. Pero pues tiene que ver pues ya con la globalización, tiene que ver ya justamente con los intercambios, con el consumo, etcétera. Pero pues yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar del consumo netamente capitalista al consumo comunitario que también representa esta fiesta. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario para ir ya cerrando un poquito? ¿Otra pregunta? ¿Una más? ¿O comentario? Chela. Ahorita que Talia estaba comentando sobre esto de las flores, yo estaba escuchando, no recuerdo dónde, que precisamente el altar se pone, yo no sé si es cuestión de ideas que se cruzan o no sé, que se pone el altar y que incluso yo, bueno, la ex suegra de mi hermana ponía el altar y la noche del 2, no me acuerdo si el 1 o el 2, ella se quedaba a toda la noche a estar ahí sentada velando en el altar, y después yo he escuchado en estos días que el altar se pone para que los muertos no entren a la casa, sino que se queden ahí, que consuman, que coman lo que les gustaba, pero que ya no se queden, que no se queden ahí. No sé qué tan cierto sea esto. Bueno, creencia prehispánica no lo es, sino que ya es más bien de creencias muy específicas, porque para algunas personas incluso es la bienvenida, ¿no? Lo que hablábamos del camino del cempasúchil, la bienvenida para que entren a la casa. Pero es que hay algunas comunidades en donde pues no pueden vincular al reino de la muerte con el reino de los vivos, porque puede representar alguna maldición. Y entonces en ese sentido se pone como un sello para que el espíritu del muerto no entre, pero se cumple con la obligación. En las culturas donde se hacen ese tipo de rituales, generalmente tienen una relación bastante conflictiva con sus ancestros. No solamente acá en México, en África hay una comunidad en Sudáfrica que se llama los Dembu, y entonces entre los Dembu, si tú no le hiciste el sacrificio o la ofrenda a tu tío, te va a dar una enfermedad.
Si se te olvidó a tu papá, te va a dar una enfermedad. De tal manera que hasta ya saben qué enfermedades produce cada familiar. Las hemorroides era del tío. Cuando el tío no le hacías la ofrenda, te mandaba hemorroides. Los problemas estomacales eran de las abuelas. De tal manera que cuando empezaron a llenarse de viruela por los colonizadores europeos de Inglaterra y de Holanda, pues nunca habían visto esta enfermedad. Entonces parecía rara la viruela y trataban de entender qué pasaba y empezaron a pensar, es que esta enfermedad no es de las nuestras, esta enfermedad no es de nuestros ancestros, esta enfermedad es de los ancestros de los europeos. Y eso les sirvió a los Dembu para interpretar epidemiológicamente la etiología de su epidemia, diciendo, esta es de los muertos porque aquí ningún ancestro nos manda este tipo de enfermedades. Pero bueno, lo que quiero decir es que pues es una relación muy conflictiva, ¿no? Con los ancestros, no es que se lleven bien. Sobre todo eso ocurre en comunidades donde hay conflictos por las tierras, donde hay conflicto por los apellidos, donde hay conflictos familiares, suelen tener una relación más ríspida con los muertos y pues ahí dicen, no, tú ya no entras, ¿no? Aquí ya pongo mi barrera. En otras culturas la relación es más amable, más armónica y pues digamos el intercambio del inframundo y el nuestro pues es más directo. Bueno, ya nos explicaste que es difícil rastrear todo el sincretismo que hay a través de la historia de la cultura por la colonización y las costumbres prehispánicas, que muchas sí son católicas, y luego se hace una mezcla con las antiguas, con los aztecas, los mexicas, pero sin la influencia de la colonización, ¿qué relación tenían con la muerte los aztecas, los antiguos, sin ser puristas? Porque yo sé que todo, pues desde que el hombre es hombre, desde que es primitivo, pues tiene una reacción a la muerte, honrando a los muertos, poniendo piedritas o haciendo algo, tiene la necesidad de un ritual para pues tramitar eso de ver que la gente se muera y ver su propia muerte en eso. Entonces, sin la influencia de los colonistas, Quetzalcóatl, por ejemplo, y se hacían en los tiempos de Quetzalcóatl y se hacían los sacrificios humanos, ¿cómo veían ellos la muerte? ¿Cómo la entendían? Bien, bueno, el sacrificio humano no era el centro del culto como tal, ¿no? A Quetzalcóatl o a Kukulcán. Se llegaban a hacer, como mencioné, algunas muertes rituales, pero no era así como que de cada semana. Sobre todo eran periodos de guerra, cuando se daban, porque son ritos crueles, son ritos muy, muy crueles. Entonces se solía dar en periodos de guerra. Y en los periodos de guerra la humanidad nos ha demostrado que hace cosas verdaderamente espantosas. Lo importante para el México prehispánico no era en sí el día, sino la forma de morir. Eso era lo más importante. Por ejemplo, si tú morías en inundación, no ibas al Mictlán, te ibas al Tlalocan, que era el inframundo liderado por Tlaloc. Al Mictlán, pues solamente podías llegar si pues morías seco, morías en tierra, morías en guerra, pero también los que morían por algunas enfermedades, de repente iban a otro lado. Ya hablé de los niños que iban a este lugar paradisiaco con estos árboles en donde eran amamantados, o si morías en combate, o qué pasaba de repente también cuando moría un hombre o moría una mujer, no siempre iban al mismo lugar. O imagínate tú que pues moría tu esposo en inundación, pues entonces a menos de que tú también murieras en inundación, no lo acompañarías. Digo, si el fulano ya no te caía bien, pues mejor aún, ¿no? Pues evitabas morir en inundación y ya no te lo volvías a encontrar, pero pues representaba los mismos conflictos al respecto, ¿no? Entonces, en el México prehispánico lo que importaba era la forma de morir, ¿no? La forma de morir es la que era muy determinante respecto de la esperanza que pudiera haber en el más allá. Pero insisto, el tráfico de almas, el que fueran y regresaran, era algo, sí había de repente algunas ideas, pero no, como lo que hizo Saúl de llamar a Samuel. No, es más fácil traerte a Samuel del Seol
que traerte a Quetzalcóatl del Mictlán, definitivamente, ¿no? Porque, insisto, tiene sus niveles, tiene sus candados, cada tiene su propio círculo, su propia lógica, es muy, muy difícil. Entonces, la relación era más bien como ofrendas a los muertos, pero más que ellos vinieran, era casi que como, pues, como enviarlas o como presentarlas. Y sí, también, pues, la idea de que había un dios o había dioses que regían el destino de las personas, ¿no? Dioses específicamente hablando de la muerte, sin duda el más famoso, pues, es Mictlantecutli, pero incluso mismo Tlaloc. Tlaloc, además de ser dios de la lluvia, pues también era un dios de la muerte. Gracias. ¿Por qué a mí cuando yo estaba chiquilla, yo tuve así contacto con alguien que ya había muerto? Por decir, una pareja de viejitos que yo le ayudaba a lavar trastes, pero luego me dijeron, oye, ¿a quién le lavas trastes? Le digo, pues a la pareja que está aquí, unos viejitos. Dice, no, dice, allí no vive nadie. Dice, ya están muertos y me llevaron a donde estaba la tumba. Y sí, no había nadie, pero yo iba y yo les lavaba sus trastes y estaba con ellos. Y luego ya nos cambiamos a otra casa y a las 12 de la noche teníamos que dormirnos todos porque se escuchaban los señores como con cadenas. Y siempre me pasaba eso, mirar así o escucharlo yo. Bueno, este tipo de historias, de hecho, creo que todos tendremos alguna. Mi abuela contaba, mi abuela paterna contaba que cuando murió su papá, estaba en la casa y de repente lo vio en la casa con un traje y un sombrero, nunca le había visto vestido así, y le dijo, ay papá, qué hace así? Y ya, pero siguió en sus cosas, después ya no lo vio. Al poco rato, pues se enteró de que había muerto y cuando fue al velorio, lo vio vestido precisamente con el traje con el que se le había aparecido. Ese tipo de relatos son muy frecuentes. Si nos ponemos muy estrictamente, muy estrictos, eh, dicen que nosotros, cuando tenemos un recuerdo, no es el recuerdo literal, sino que siempre es una reconstrucción de lo que yo recuerdo. Cuando ya, digamos, el recuerdo es un poco difuminado, incluso a veces hasta de lo que me acaba de pasar. ¿Cuántas veces nos pasó algo que creímos que había ocurrido de una manera y cuando nos dimos cuenta ocurrió muy distinto? Pero ya cuando el recuerdo cristaliza, en ese momento ya se hace de una realidad total, ¿no? Una realidad completa. Dicen, sobre todo pues esto desde la perspectiva más escéptica, que todos estos relatos, es que si yo vi la persona, etcétera, en realidad son reconstrucciones de nuestro pasado que hoy decimos es que así pasó y juro que así pasó, porque el recuerdo ya quedó cristalizado, pero es un recuerdo que en realidad se construye no solamente de forma personal, sino de forma colectiva. Por eso muchas personas recuerdan lo mismo, ¿sí? Porque es colectivo. Porque también tenemos algo que se llama neuronas espejo, que, por ejemplo, cuando estamos viendo a alguien que bosteza y queremos bostezar también nosotros, ¿no? O estamos en la calle, aunque tengamos el semáforo en rojo, si todo el mundo empezó a caminar, nosotros también caminamos, ¿no? Reaccionamos así. Entonces, las neuronas espejo también crean estos relatos. Desde la perspectiva escéptica, sencillamente sería un asunto de, pues no hubo tal contacto nunca, mi abuelita nunca vio eso a su papá allí, sino que después de haber visto a su papá en el féretro en algún momento como que recordó, imaginó, construyó o quiso haberlo visto antes de su funeral y con el paso del tiempo el recuerdo cristalizó de tal manera que se le hizo súper real. Esa sería la explicación. Pero también, cuando a eso se lo preguntaron a Borges, dijeron, oiga, Borges, ¿usted cree en fantasmas? Dice, no, yo no creo en fantasmas, pero de que los hay, los hay. Gracias, Pastor Raúl, muchas gracias por supuesto podemos estar aquí hablando toda la noche de hacer una velada de Día de Muertos por aquí, pero la verdad es que ha sido como muy, sí, como decía Mari, ¿no? Muy revolucionario, es como que cambiar paradigmas, cambiar cosas que hemos como internalizado casi como ciertas, ¿no? Casi como la ley.
Pero agradecemos mucho tu participación, todo lo que nos compartes hoy, también tu tiempo. Yo creo que ya es hora de que cerremos, pero pues agradecemos mucho y agradecemos a todas las que estuvieron aquí presentes también. Y hay personas que se quedaron con ganas de poder escucharla, que no pudieron entrar, entonces va a quedar grabado y pues, ojalá podamos estar mandando el link o algo para que lo puedan escuchar. Tania se encarga de subirlo y ya nos avisará cuándo, para que lo podamos compartir si sabemos de alguien que quería estar y no pudo estar. Y lo próximo que tendremos de la red de mujeres va a ser el culto de Navidad, para lo que estamos, bueno, les estaremos mandando ya la invitación de la siguiente reunión de red de mujeres, será eso. Y la reunión, pero no hay ninguna persona aquí de la red de mujeres, pero bueno, ya les estaremos igual enviando a la red de mujeres la reunión que tendremos el 27 de noviembre. Pues por lo que a nosotros respecta, pues muchas gracias por estar, gracias por desvelarse un poquito y estar aquí. Muchas gracias, Raúl, por todo lo que compartes y todo lo que Gracias, Pastor Raúl. haces pensar. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por la atención. Qué gusto haber podido compartir este tema con ustedes. Y pues también quien lo pueda ver posteriormente, pues ojalá que también se beneficie. Claro. Gracias. Pues nos vemos. Fue de muy bueno. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches.